clínica o complicaciones y si la paciente se encuentra con hipotensión arterial o leucocitosis mayor de 15.000. Siguiente. Los métodos abortivos más utilizados tenemos por inducción de contracciones uterinas, cirugías. Y dentro de estos, los factores etiológicos predisponentes, la hidrorrea amniótica, la retención de restos ovulares y el huevo muerto retenido y aborto provocado. Dentro de las complicaciones en aborto provocado tenemos perforaciones uterinas, hemorragias, infecciones y las mismas van a depender de la edad gestacional, del lugar donde se realicen las maniobras abortivas, las personas que ejecutó el procedimiento, el método que se ha utilizado y el periodo de latencia. Dentro de las complicaciones, bueno, los gérmenes más frecuentes en los gram negativos tenemos E. coli, la Klebsiella, Proteus, Enterobacter, y de los gram positivos, Streptococcus, Staphylococcus, Clostridium perfringens, y de las vías de propagación pueden ser tanto por vías ascendentes, por contigüidad, por vía linfática o vía hemática. Siguiente. Y como los antecedentes que puede tener nuestro paciente es amenorrea de corta duración, aborto en cualquier etapa evolutiva, aquellas pacientes que refieren traumatismos accidentales o expulsión de restos ovulares. Y las manifestaciones es una hipertermia con estado general conservado. Y cuando el cuadro ya es más severo, podemos encontrar alteraciones neurológicas, hipotensión, taquipnia. Las manifestaciones locales, podemos ver una paciente con dolor, con pérdidas vaginales modificadas, lesiones de provocación y los cambios anatomopatológicos que podemos encontrar. Va a ser cambios inflamatorios agudos, edema, trombosis, abscesos, necrosis, fibrosis, hasta celulitis. Bien, eh, ten- al tener un infectado simple, ya sea por un aborto provocado o espontáneo, la infección está circunscrita a la cavidad uterina, una endometritis, ¿no? Se encuentra bloqueada en el abdomen inferior por el flemón del ligamento ancho o el peritonitis. Clínicamente, ¿cómo encontramos a la paciente con síndrome febril? Y en el examen ginecológico podemos ver un útero doloroso, con espastamiento de los anexos, leucorrea fétida, sin compromiso general. Luego puede haber una propagación por vía linfática, por vía hemática o canicular. Y aquí ya vemos algunas complicaciones. Clínicamente vamos a tener signos locales o regionales de infección como pelviperitonitis, peritonitis difusa, tromboflebitis pelviana, signo de diseminación de microorganismos o sus toxinas. Y las complicaciones van a ser alteraciones ya hemodinámicas, hepáticas, pulmonares, renales, trastornos de la coagulación, encefalopatías, hemorragias digestivas. Las infecciones por anaerobios, podemos encontrar fetidez, necrosis, abscesos o gas, ictericia. Las infecciones por Clostridium perfringens, debido a las miotoxinas y neurotoxinas, por la hialuronidasas, va a haber hemólisis, ¿no? Lesiones dermonecrotizantes, ictericias, hemorragias y anemias. Aquí la clínica es la triada de Mondor, que vamos a encontrar a una paciente con la piel cobriza, orina vinosa, color característico del plasma. También puede haber insuficiencia hepatorenal o sensación de muerte inminente. El síndrome de Mondor es lo que sigue al aborto séptico provocado o espontáneo de cómo resulta la endotexemia, que ocasionan hemólisis severa acompañada de trastornos de la circulación con shock, hipotensión refractaria, coagulación intravascular diseminada, acidosis metabólica o insuficiencia renal. Eh, Eso lo constituye el también llamado síndrome tricolor,
debido a que la paciente se va a encontrar pálido por la anemia, amarillo por la ictericia y con cianosis. Esta va a aparecer dentro de las 24 o las 48 horas por el del aborto, con una tasa de mortalidad mayor del 60%. Debido a esto, la paciente va a tener la fase de Feisinger, que es un color amarillo cobrizo, que se trata de un síndrome toxémico hemolítico. Tenemos la clasificación del aborto séptico, la clasificación de Neurath, que aquí podemos clasificarla, se clasifica en 3 grados. En grado 1, cuando la infección es localizada y en cavidad uterina. El manejo sería a través de medidas generales y le podemos dar antibióticos. Se asocian 2 antibióticos, pero en dosis mínimas. También se puede realizar aspiración y legrado. Luego en un grado 2 tenemos infecciones que solo se van a extender a las estructuras pélvicas. También el manejo va a ser con medidas generales, antibióticos, asociación de 2 dosis máximas y aspiración o legrado. Y en el grado 3, ella cuando hay infección diseminada y se encuentra asociada a una septicemia, sepsis, periperitonitis, tromboflebitis pélvica, shock séptico, complicado con una insuficiencia renal aguda o una coagulación intravascular diseminada. También se maneja con medidas generales, pero ya el antibiótico se asocian 3 antibióticos en dosis máximas. Se puede realizar la parotomía, histerectomía y se debe medir la presión venosa central. Siguiente. Las Cuando se habla de mal pronóstico, cuando hay trastornos de conciencia, hipotermia, hipotensión, hipertermia sostenida o bradicardia sostenida, cuando hay distrés respiratorio o complicaciones severas como shock séptico, IRA, SID o leucocitosis persistente. Dentro de las complicaciones, ya se había mencionado, perforaciones uterinas, shock sépticos con alteraciones metabólicas, hemodinámicos y muerte celular, también IRA, periperitonitis, SID o trastornos de hidroelectrolíticos. El diagnóstico principalmente a la anamnesis, el examen físico. Se pueden pedir exámenes complementarios como grupo sanguíneo, RH, hematología completa, pruebas de funcionamiento renal y hepático, pruebas de coagulación, examen de orina, urocultivo y antibiograma. También se puede pedir una radiografía o una ecografía, un TAC o una resonancia, ya sea el caso. El manejo, las conductas, el tratamiento, se debe hospitalizar a la paciente, realizar con hidratación, control de diuresis, pedir pruebas de laboratorio, control de los signos vitales, control de ingresos y egresos, antibiótico-terapia y eliminación del foco séptico. Dentro el tratamiento se puede asociar una penicilina cristalina más aminoglucósidos o utilizar la ampicilina o cefalosporina más un aminoglucósido. También otros esquemas son la cloranfenicol con aminoglucósido, clindamicina, metronidazol asociado siempre a un aminoglucósido. También las terapias triples, ¿no? Con penicilina, aminoglucósidos y cloranfenicol o metronidazol, aminoglucósidos más una clindamicina. Se tiene que eliminar el foco séptico en las primeras 12 horas, ya sea por una aspiración de uterino, un legrado uterino, la paratomía exploratoria y una histerectomía. Siguiente. Las indicaciones de la parotomía, si hay persistencia del cuadro séptico, si hay perforación uterina, peritonitis generalizada, abombamiento del fondo del saco de Douglas al tacto. Y cuando se realiza una histerectomía, también tenemos indicaciones cuando el tamaño del útero corresponde a embarazo mayor de 14 semanas, cuando hay infección por Clostridio perfringens, cuando hay múltiples perforaciones uterinas con duración mayor de 24 horas, cuando hay absceso tubárico o peritonitis, abortos provocados por solución jabonosa o cásticos y CHOP séptico irreversible. Continuando con la exposición, ahora voy a hablar acerca de coramionitis.
Bien, la coriomielitis se define como una infección o inflamación intrauterina, ¿no? Es una enfermedad de origen infeccioso que provoca la inflamación del líquido amniótico, la placenta, el feto, las membranas corioamióticas y la decidua. Se sabe que en el Perú la prevalencia oscila entre el 1 y 2% de los embarazos. En cuanto a la etiología, es de naturaleza polimicrobiana, donde interactúan tanto bacterias aerobias como bacterias anaerobias. Y acá tenemos, por ejemplo, el Streptococcus agalactiae y también la Escherichia coli. Y también está el Ureaplasma hilalítico y el Mycoplasma, que estos dos últimos son los más frecuentes dentro de otros patógenos, ¿no? Los factores de riesgo tenemos como principal la ruptura prematura de membranas de larga evolución, ¿no? Mayor de 18 horas, un trabajo de parto prolongado, más de 8 horas, tactos frecuentes, más de 4 tactos se menciona, trabajo de parto prematuro, ausencia de moco cervical, cerclaje, dispositivos intrauterinos, infecciones de transmisión sexual, coriomielitis clínica previa. También están los estilos de vida como el tabaquismo, el alcoholismo o el coito cerca del término del embarazo. Dentro de la fisiopatología vamos a ver que la mayoría de gérmenes van a llegar hacia la cavidad amniótica por vía ascendente, ¿no? Que consiste en que los microorganismos que están en la vagina o el cérvix van a llegar hacia la interfase decidual coriónica, ¿no? Dentro de los patógenos que suelen utilizar esta vía está el ureaplasma, el micoplasma, la Gardenia vaginalis y el bacteroides. También está la vía hematógena, menos frecuente, por la diseminación transplacentaria, ¿no? La más frecuente acá es la Listeria monocitógenes. También está la vía retrógrada, donde hay un paso de los gérmenes a través de la cavidad peritoneal y también por procedimientos invasivos, ¿no? Por amniocentesis o biopsia de vellosidades coriónicas, entre otros. Para el diagnóstico se utilizan los criterios de Gibbs, ¿no? Como criterio mayor está la fiebre materna, más de 37,8. A ver, chicos, ¿por qué está partido tanto la exposición? No entiendo. A ver, continúen. Sí, doctor, ahora continúo. Bien, en cuanto al diagnóstico, como mencioné, tenemos a los criterios de Gibbs, donde tenemos como criterio mayor la fiebre materna, más de 37,8 grados, y como criterio menor está la taquicardia materna más de 100 latidos por minuto, la taquicardia fetal más de 160 latidos por minuto, leucocitosis materna más de 15.000 leucocitos, la irritabilidad uterina, que es el dolor a la palpación uterina o cuando hay dinamia uterina, y la leucorrea vaginal maloliente, ¿no? Se menciona que para el diagnóstico se requiere el criterio mayor que es la fiebre con alguno de los criterios menores. También se menciona que para el diagnóstico presuntivo es donde se toma en cuenta la fiebre y al menos uno de los siguientes, ¿no? Similar a los criterios de Gibbs, la taquicardia fetal, leucocitosis y el flujo cervical purulento. Hay que tener en cuenta que las pacientes que tienen coriomionitis tienen mayor riesgo de desarrollar lo que es un parto prematuro, ya que muchas veces se requiere, en caso de coriomionitis se va a requerir el término del embarazo, ¿no? También tenemos el trabajo de parto disfuncional, ¿no? Como trastornos de protrucción, la detención del trabajo de parto, atonia uterina y hemorragia posparto.
La sepsis también se ha mencionado que se puede producir y el riesgo es de 8, incluso doble riesgo que las gestantes que no desarrollan coriomionitis de desarrollar infección. También está la infección posparto, ¿no? Como endometritis o el desarrollo de un absceso pélvico. Para el diagnóstico confirmatorio, además de los criterios clínicos, los criterios anteriores que se mencionaron, se requeriría la tinción Gram, ¿no? Del líquido amniótico, donde se encontrarían gérmenes y leucocitos, más de 50 leucocitos por campo. También un nivel de glucosa bajo, menor o igual a 14 miligramos por decilitro en líquido amniótico, un cultivo en líquido amniótico o de la secreción cervical, y en todo caso la evidencia histopatológica de que hay una infección o inflamación, ¿no? Y también se podrían utilizar otros exámenes auxiliares como el PCR o BCG, ¿no? Entre otros. Y ahora sí, en cuanto al manejo, tenemos los antipiréticos y también la antibiótico-terapia, ¿no? Donde ya sea por sospecha o por confirmación de coriomielitis, vamos a iniciar lo que es la antibiótico-terapia endovenosa, donde los antibióticos endovenosos van a tener que continuarse hasta que la paciente tenga o esté 48 horas afebril, ¿no? En el puerperio. Y luego va a depender del criterio médico si continuar con el tratamiento bioral e intramuscular hasta completar los 10 a 14 días, ¿no? A menos que haya alteraciones, ya sea clínicas, hemodinámicas o analíticas, que sugieran presencia de sepsis o de shock séptico, ¿no? Bueno, en cuanto a la antibiótico terapia, pues más frecuente se utiliza la ampicilina y la gentamicina, ¿no? La ampicilina de 2 gramos endovenoso cada 6 horas y la gentamicina de 5 miligramos por kilo endovenoso cada 24 horas. En caso de que haya alergia a la penicilina, podemos optar por una cefazolina añadida a la gentamicina o en todo caso clindamicina o vancomicina sumado a la gentamicina, ¿no? Se sabe que si la paciente tiene más de 34 semanas, se va a iniciar la cobertura antibiótica, los antipiréticos y se va a hacer la inducción para parto vaginal, ¿no? O cesárea siempre y cuando haya criterios. Y también está que el parto debe darse en las primeras 6 a 12 horas, ¿no? Preferentemente por vía vaginal. También de 26 a 34 semanas se debe dar antipiréticos, antibióticos y iniciar en ese caso ya la maduración pulmonar, ¿no? Y también la neuroprotección fetal. Y para ello, pues vamos a utilizar lo que es el sulfato de magnesio, ¿no? En bolos de 4 gramos endovenosos seguido de una perfusión de 1 gramo por hora, al menos durante 4 horas hasta la finalización de la gestación. Pero de 32 a 34 semanas se menciona que es opcional la utilización del sulfato de magnesio. Y en una gestación menor de 26 semanas vamos a utilizar los antipiréticos, antibióticos y luego ya la inducción para el trabajo de parto, ¿no? Eso es todo en cuanto a coriomielitis. Bien, doctores, ¿alguna pregunta para sus compañeros? Ah, ¿todavía falta sepsis? Sí, doctor. Ya, a ver, termino. Ya, continuando con la exposición de sepsis, vamos a definir qué es sepsis. Es la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección, dañando sus propios tejidos. ¿Y qué es shock séptico? Viene a definirse como una hipotensión persistente y un nivel de lactato mayor a 2 milimoles, a pesar de la reposición adecuada del volumen. Y pues se tiene los parámetros del Quick-SOFA, que es la respiración, la alteración mental y la presión arterial media. La presión arterial sistólica, perdón. ¿No? Tiene 0 puntos cuando es mayor o igual a 90, respiraciones menos de 25 y alteración mental alerta, y tiene un punto cuando es menor de 90, mayor o igual a 25 y no está alerta. Siguiente. Ya, luego está lo que es el SOFA,
que es el score más completo, que tiene los parámetros de respiratorios, de coagulación en donde están las plaquetas, hepático en donde está la bilirrubina, cardiovascular, la presión arterial media, está el sistema nervioso central con la escala de Glasgow y el parámetro renal. Siguiente. Ya. En cuanto a etiología, las patologías más frecuentes asociadas a morbilidad materna extrema fueron los casos de sepsis de origen urinario en primer lugar, el aborto séptico, la coriomionitis, neumonías, endometritis puerperal, apendicitis aguda complicada, sepsis por infección de partes blandas y lectospirosis. Y pues hay que tener en cuenta que el microorganismo más frecuentemente aislado en casos de sepsis materna es la Escherichia coli y el Streptococcus del grupo A y B. En cuanto a aspectos epidemiológicos, pues se tiene que las causas directas de muerte materna representan por sepsis materna un 5.7%. En los últimos 10 años, el 23% de las muertes maternas se relaciona con sepsis materna y el 13.4% de los casos de morbilidad materna se relaciona con sepsis. Además, en la población general se refleja un riesgo de mortalidad global de casi un 10%. Siguiente. Ya, en cuanto a las causas, pues tenemos ahí la mastitis por Staphylococcus aureus, una cesárea con infección de herida quirúrgica o infección en catéter venoso por Staphylococcus aureus meticilino resistente o el Streptococcus, y la endometritis, ¿no? Por organismos polimicrobianos presentes en el tracto genital superior, gram negativos o estreptococo. Luego también está la pielonefritis aguda por bacterias gram negativas, la coriomionitis intraparto, el aborto séptico por también organismos polimicrobianos. Siguiente. En cuanto a factores de riesgo asociados están los factores obstétricos, que es la amniocentesis, el cerclaje cervical, la ruptura de membranas prolongadas, trabajo de parto prolongado, múltiples tactos vaginales, más de 5, el trauma vaginal, la cesárea. Y están los factores de la paciente, que ya sea la obesidad, la diabetes, alteraciones inmunológicas, tratamiento inmunosupresor, desnutrición, anemia o antecedentes de infección pélvica, incluso la insuficiencia renal y hepática. Y también están los factores del medio ambiente. Bueno, por estudios se relaciona a poblaciones con nivel socioeconómico más bajo, en estilos de vida, la falta de atención prenatal, la mala nutrición y en factores hereditarios. Los que tienen enfermedades como diabetes y inmunosupresión son más susceptibles a sufrir sepsis. Siguiente. Ya, en cuanto al cuadro clínico, es la fase temprana va a haber signos en el sitio local de la infección. Conforme va avanzando la sepsis, hay acidosis metabólica, acidosis láctica, oliguria, vasoconstricción periférica, cianosis, disfunción de órganos diana. Y en fases avanzadas ya hay desequilibrios electrolíticos, CID, y puede entrar a un estado de shock, ¿no? En la interacción cronológica está primero la fase de síntomas locales, donde va a haber síntomas generales, como fiebre, taquicardia, taquipnia, piel fría. Y en la fase de shock ya puede haber el compromiso fetal y ya hay la hipotensión, la oliguria y la depresión neurológica. Siguiente. Ya, dentro de los criterios diagnósticos, pues están los parámetros generales, los que ya se mencionó: fiebre, frecuencia cardíaca más de 90, taquipnia más de 30, respiraciones por minuto, la alteración del estado mental. Y luego están los parámetros inflamatorios, ¿no? Para esto también se piden exámenes auxiliares, entre estos están los hemocultivos, por lo menos 2 muestras antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Luego está la gasometría arterial para identificar acidosis, hipoxemia, elevación del lactato. La biometría hemática completa para ver los leucocitos, que pueden incrementar hasta 9 a 15 por 10 a la 9 por litro. Y las pruebas de coagulación, el fibrinógeno, el TP, el TTPA.
Y luego están las de imagen, que es la radiografía de tórax, ecografía pulmonar, abdominal, renal y los exámenes especializados complementarios según se tenga disponible, ¿no? La fibrobroncoscopía, ecocardiografía transtorácica. Y también dentro de los exámenes auxiliares, siguiente está el solicitar creatinina, urea, electrolitos y la prueba de función hepática. AST, fosfatasa alcalina, bilirrubina. Siguiente. Siguiente. Ya, en cuanto a manejo, las medidas generales es la cabecera a 30 grados, se realiza el lavado de manos, lavado de cavidad oral con clorexidina, las medidas asépticas antes y después de cada procedimiento. Se menciona que en el manejo de shock séptico en las primeras 6 horas debe hacerse el reconocimiento de que hay un shock. Se debe realizar la fluidoterapia, la terapia antibiótica empírica, la eliminación de la fuente de infección, la terapia con vasopresores y la administración de corticoides. No, la fluidoterapia acá va a ser enérgica y la norepinefrina es el vasopresor inicial. En cuanto al uso de corticoides, pues hay evidencia de que benefician en reducción de los días de shock, reduce el uso de vasopresores, reduce la estancia en cuidados intensivos y también los días de ventilación mecánica, ¿no? Sin embargo, el uso de estos debe ser individualizado porque puede tener efectos, ¿no?, asociados a su uso como la hipernatremia, la hiperglucemia o la debilidad muscular. Siguiente. Ya. En cuanto a resucitación inicial, se recomienda administrar al menos 30 mililitros por kilo de líquidos cristaloides intravenosos en las primeras 3 horas. Se reevalúa el estado hemodinámico. Se recomienda que la presión arterial media inicial sea de 65 milímetros de mercurio y también se debe guiar la reanimación para normalizar el lactato, ¿no?, que sea menor a 2. En cuanto a terapia antimicrobiana, pues la administración de antimicrobianos intravenosos debe hacerse tan pronto como sea posible y debe ser dentro de la primera hora. Se recomienda una terapia empírica de amplio espectro. Se sugiere que sea una terapia combinada empírica y la duración de esta terapia sea de 7 a 10 días. Si se va a dar la terapia por más días, es cuando el paciente tiene una respuesta lenta. Y si es que se va a dar una terapia más corta, es porque el paciente está teniendo una resolución más rápida. Siguiente. En cuanto a medicamentos vasoactivos, ya se menciona que la norepinefrina es el vasopresor de primera elección. Se sugiere agregar vasopresina hasta 0.03 unidades por minuto o epinefrina con la intención de elevar la presión arterial media o en todo caso agregar estos para disminuir la dosis de norepinefrina. Y si es que no se tiene norepinefrina como primera línea, entonces se usa la dopamina como vasopresor alternativo. En cuanto a corticosteroides, no se debe utilizar la hidrocortisona si es que ya se ha logrado estabilizar hemodinámicamente al paciente. Pero si es que aún no se logra por todos los medios con vasopresores, entonces ahí sí se sugiere usarlos, ¿no? Con 200 miligramos por día de hidrocortisona intravenosa. Siguiente. En cuanto a hemoderivados, los glóbulos rojos se transfunde cuando sea la hemoglobina menor a 7 y la transfusión de plaquetas cuando sea menor a 10.000 en ausencia de sangrado y menor a 20.000 si el paciente tiene riesgo de sangrado. La sedación se da en casos de ventilados mecánicamente. En cuanto al control de glicemia, se da la insulina cuando hay 2 glucemias más de 180 y se monitoriza cada 1 a 2 horas. Siguiente. Ya. Hay que identificar los signos de alarma. En este caso sería el deterioro neurológico, que disminuya el Glasgow, que haya somnolencia o el paciente esté soporoso, que haya desarrollo de múltiples disfunciones, oligoanuria, hipoxemia. Y en cuanto a los criterios de alta, esto es
para los que han entrado a UCI, ya es cuando haya una hemodinamia estable o tolerancia a la ventilación espontánea, tolerancia óptima a la nutrición oral o enteral, hemograma y perfil de coagulación en rangos cercanos a los valores normales. En cuanto a pronóstico, son frecuentes las complicaciones derivadas en la larga estancia en UCI, como lo que son las infecciones hospitalarias, las lesiones de la vía aérea o la debilidad muscular. Entonces, unos indicadores de mala evolución en el shock sería el retraso en el diagnóstico inicial, la mala respuesta a la resucitación masiva, el gasto cardíaco bajo y la reducción de la extracción de oxígeno. También que el lactato sea más de 4. Siguiente. Y bueno, este es un resumen, ¿no?, de lo que se debe evaluar. Primero, el estado mental, la temperatura, el rango respiratorio, la saturación de oxígeno, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y luego que en la evaluación del laboratorio se pida 2 cultivos, ¿no? Mientras eso también se va a ir buscando las causas que pueden ser anteparto, intraparto o después del alta, ¿no? En el anteparto, el aborto séptico, la coriomionitis, la neumonía, la pielonefritis, la apendicitis. En el intraparto, coriomionitis, endometritis, neumonía, pielonefritis. Y después del alta puede ser una pielonefritis, una mastitis, una colecistitis. En cuanto a los monitoreos que recomienda la COG, pues va a ser el monitoreo fetal continuo, la oximetría continua, la presión arterial que se debe evaluar cada 30 minutos desde que se hace el diagnóstico, la temperatura de igual manera y la disuria cada hora, ¿no? Y el estado mental también debe ser una evaluación continua. Siguiente. Bueno, ese es el cuadro de los medicamentos que sugiere la COG para cada causa infecciosa base de la sepsis. Y siguiente, pero la COG también dice que se debe regirnos de los medicamentos que tengan en su hospital. Siguiente. Ya. Y ahí he puesto el cuadro de los que tiene en el MINSA, ¿no? Siguiente. Ya, bueno, vamos a continuar con el siguiente tema de esta ponencia, que es pielonefritis y gestación. Bueno, la pielonefritis se va a definir como una infección de la vía excretora